Hermanos, tomen asiento, por favor. Como ustedes saben, bueno, los que han estado estas semanas, hace un par de semanas hemos comenzado a reestudiar, y quiero decir reestudiar porque esto ya lo habíamos hecho al principio, estudiar las doctrinas de la gracia. Ya habíamos explicado, nos tomamos 2 domingos para poder a grandes rasgos explicar de qué se trataban estas doctrinas de la gracia. Y habíamos hablado de que eran 5 doctrinas esenciales que como creyentes, como bautistas reformados que somos, creemos, pero no son creencias independientes de lo que, o sea, que sean propias nuestras, sino son doctrinas que están en la palabra del Señor. Perdón, hermanos, hay un eco. Entonces, la semana pasada, y por 2 semanas, como les decía, tocamos el tema de la depravación total o la depravación general o la depravación del hombre en general. Y habíamos tocado este tema sabiendo qué es lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor nos muestra de que nosotros estábamos muertos, ¿qué dice? En nuestros delitos y pecados. O sea, espiritualmente estábamos muertos. Y habíamos puesto muchos versículos en los cuales nos muestra esta situación del ser humano. Pero no solo eso, hermanos. Hay un curioso versículo que nosotros encontramos cuando el Señor le dice a uno de sus potenciales discípulos, por decirlo así, le dice: Señor, yo te voy a seguir, pero deja que entierre primero a mi padre. Pero el Señor le dice: deja que los muertos entierren a los muertos. Y habíamos hablado de la imposibilidad de que un muerto pueda responder a ningún tipo de estímulo, por obvias razones, y no necesitamos ser muy enfáticos en ese sentido. Lo que el Señor Jesús estaba diciendo: deja que los muertos espirituales entierren a los muertos físicos. Eso básicamente es lo que estaba haciendo. Ahora, hermanos, vamos a ver la segunda doctrina llamada la elección incondicional. Y he hecho este preámbulo para que nosotros entendamos, yo les decía hace 2 semanas, es importante que nosotros entendamos la situación previa del ser humano sin Dios. Porque si nosotros no lo entendemos, primeramente, vamos a tener ciertas dificultades al aceptar ciertas doctrinas que son difíciles de aceptar. Y una de las doctrinas que son difíciles de aceptar son la que vamos a ver el día de hoy. Y esta doctrina, como ustedes ven ahí en el banner, es la elección incondicional. Ahora, cuando hablamos de la elección incondicional, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué nos referimos con elección incondicional? Y primero vamos a ver lo que no es elección incondicional. Elección incondicional no quiere decir que Dios va a salvar a la gente sin importar que venga o no en fe a Cristo. Hay condiciones, recordemos que hay condiciones de que la persona venga a Cristo, siendo poner su confianza en Cristo, una de las condiciones. Pero esa condición es una condición para la justificación y no vamos a mezclar con la doctrina de la salvación, que es otra cosa totalmente diferente. Otra cosa que no es la elección, y esto es algo en lo que yo quiero ser bastante enfático, porque generalmente la mayoría de los llamados cristianos o evangélicos creen de esta manera. Creen de que la elección de Dios se trata de que como Dios puede ver el futuro, desde la eternidad Dios mira a través de todos los tiempos y sabe quién de antemano va a elegir creer a Dios, dejando esa responsabilidad en el libre albedrío de la persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta doctrina dice de que, en otras palabras, Dios en su omnisciencia mira el futuro y decide elegir a personas basándose en decisiones futuras que ellos harán para llegar a la fe en Cristo. Entonces, hermanos, esto se considera una elección ya no incondicional. Ahí estaríamos hablando de una elección condicional, porque se basa en la condición de que el hombre haga algo por su propia voluntad. Y otra vez, reitero, si retrocedemos a lo que habíamos hablado, dice, la palabra del Señor dice: no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Y habíamos dicho enfáticamente de que no puedo decir yo estaba buscando al Señor hasta que el Señor no estaba perdido. Y muy posiblemente podemos ser personas espirituales, pero no estábamos buscando al Dios de la Biblia. Y ese es el detalle. Ahora, cuando nosotros hablamos de una condición previa o una acción previa que nosotros deberíamos hacer, según esta doctrina, resultaría, hermanos, que ya no sería por gracia, sino por las obras que me lleven a elegir a Dios. Ahora, hermanos, otra vez, para los que no saben, si hay algo que no está siendo entendido, están libres de levantar la mano
y pedir más explicación. Ok, ahora nos dirigimos a la carta de Pablo a los romanos y en el capítulo 9 donde encontramos una discusión para de alguna manera ver este difícil concepto y poderlo disipar. Romanos capítulo 9 a partir del versículo 10, yo se los voy a leer, leemos esto. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues aún no habían nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Se dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Entonces, hermanos, aquí en este capítulo, el capítulo 9, el apóstol Pablo está dando una exposición sobre la doctrina de la elección. Él había tratado extensamente en el capítulo 8, si nosotros vamos a Romanos 8 y leemos este precioso capítulo, él hace una afirmación, capítulo 8 y después capítulo 9. En el capítulo 8, él hace una exposición de lo que Dios ha hecho por nosotros. En el capítulo 8, el apóstol Pablo describe lo siguiente, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó también los llamó, y a los que los llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Entonces, hermanos, esto es lo que Pablo estaba exponiendo, y en el capítulo 9 vuelve a este tema para ilustrar lo que les había explicado. Él está ilustrando en lo que acabamos de leer con respecto a Jacob y Esaú, está ilustrando esto de manera práctica. Entonces, la gran verdad que asegura nuestro futuro es el decreto de Dios en la eternidad pasada. Dice que Dios nos eligió antes de la fundación del mundo. Eso dice la palabra del Señor, ¿sí o no? Ahora, cuando estamos hablando en estos versículos que hemos leído, lo voy a volver a leer otra vez. Dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pablo está diciendo, estos niños ni siquiera habían nacido. Y por la tradición judía, el hijo mayor siempre tenía una bendición especial. La primogenitura en Israel significaba mucho. Pero dice, Dios decidió en su soberanía amar a Jacob y aborrecer a Esaú. Y el tema es este, de que dice, no habían hecho ni siquiera bien ni mal, no habían hecho nada para que esto fuera de esta manera. Que era lo que prevalecía, aún en esta elección, era la soberanía de Dios. El hecho de que somos escogidos para salvación final hace que nuestra salvación esté segura en Cristo. Ahora, por desgracia, hermanos, la doctrina de la elección es una doctrina molesta para muchas personas. He escuchado muchos comentarios al respecto, decir, ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible que hablen de un Dios que elige a unos para salvación y otros para perdición? Eso es hablar de un monstruo prácticamente, y mi Dios es un Dios de amor. Pero yo acabo de leerles lo que es la palabra del Señor, y no solo es este versículo. Nosotros vemos la elección a lo largo de toda la Escritura. Ahora, esta es una cuestión en la que no estamos poniendo en tela de juicio el amor y la bondad de Dios. Esto nunca se trató de amor. Hermana, cuéntame. Porque al final igual Dios bendice a Esaú porque le dio grande, le dio hijo, le dio una parentela. Sí, hermana, pero aquí estamos hablando de salvación. No nos olvidemos que estamos hablando de salvación y ese es el tema principal. O sea, sí, dice la Biblia específicamente dice así. O sea, si tú abres tu Biblia en el capítulo 9, dice, porque a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y yo leía un comentario que decía, ustedes saben que leemos los devocionales de Spurgeon. Dice que una vez él era pastor en una iglesia allá en Inglaterra, una hermana se acerca y le dice, pastor, perdón, yo no estoy de acuerdo con lo que acaba de decir, yo no sé por qué está escrito así. Entonces el pastor le dijo, inteligentemente le dijo, hermana, yo tampoco. Sí, ¿cómo es posible que el Señor haya amado a Jacob y haya odiado a Esaú? Ah, hermana, no, esa parte yo la entiendo perfectamente. Lo que yo no entiendo es cómo amó a Jacob. Si nosotros nos damos cuenta bajo nuestros propios criterios, o sea, quien era más digno de amor por cuestiones de obras, podía haber sido Esaú. ¿Sí o no?
Porque Jacob era un engañador y nosotros vemos a lo largo de la historia bíblica cómo Jacob hizo sus tretas. Hermana Patricia. Bueno, lo que yo creo, no sé si estoy en lo correcto, creo que Dios amó más a Jacob, porque Jacob deseaba la progenitura de... Otra vez, hermano, vamos a retroceder. Perfecto. Sí, Está súper bueno eso. Otra vez. Lo cambió simplemente por tener hambre. Y lo Ya. que Dios no se cambia por nada. Es importante, gracias hermana. Ahora, es importante que abramos nuestras Biblias y dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac nuestro padre, y ahora escuchen esta parte, escuchen bien esta parte, dice, pues no habían nacido, ni habían hecho bien ni mal. ¿Sí me dejo entender? ¿Esa parte se entiende? Entonces, ellos todavía no habían elegido la primogenitura, ni Esaú había rechazado la suya, ni el otro había tomado lo que no le correspondía. Dice, antes de que ellos hayan hecho bien o mal, Dios en su soberanía había predeterminado amar a uno y aborrecer al otro. Porque Dios lo sabe todo. Hermana, Dios lo sabe todo, por supuesto que sí. Pero, hermana, ahí estoy, por eso yo comencé en esto. O sea, no es que Dios sabía que iba a haber algo bueno. Hermana, todos, cuando la Biblia dice que todos estamos muertos, no hay bueno ni aún uno. No lo hablo de bueno, sino que sabía el propósito, ¿no? Obviamente que Dios sabía. Obviamente que Dios sabía. Pero hermana, si nosotros, por eso yo le digo, o sea, bajo un criterio, si nosotros miramos la Biblia, ¿quién resultaría siendo más bueno? ¿Jacob o Esaú? O sea, sí, digámoslo así. Digamos que hay uno que más bueno. La voluntad. Si yo fuera Dios, hermanas, yo hubiese escogido a Esaú. Sí, porque no. Esaú era un cazador, Esaú era un buen hijo, Esaú era el orgullo de su padre. Vendió por hambre. Mire, yo les puedo decir, escúcheme, hermana, cuéntame. No, obviamente si nos basamos en eso, entonces podríamos ver, bueno, si Dios sabía entonces lo del apóstol Pablo, que mató a tantos cristianos, ¿no? Entonces, no podemos basarnos en eso, sino saber que no hay justo, no hay bueno, ninguno solo. Muy buen ejemplo. Moisés también mató, Muy buen ejemplo. Ahora, ¿por qué Dios eligió al apóstol Pablo? ¿Por qué eligió a un homicida? ¿Por qué Dios dice de David que es un hombre conforme a su corazón? Fue un asesino y se metió con la mujer de otra persona. O sea, hermanos, lo que nosotros debemos entender, y otra vez vamos a retrocedernos a lo que vimos la anterior semana, por 2 semanas. No hay nadie digno del amor de Dios, digno de la misericordia de Dios. Y cuando nosotros hablamos de esta doctrina, no estamos hablando de justicia, porque si Dios tuviera que ser justo con toda la humanidad, este mundo se queda sin gente. Este mundo, o sea, por justicia, Dios tendría que barrer con toda la humanidad. Otra vez, bajo el criterio de que no hay bueno ni a uno. Ese es el diagnóstico de Dios. Y esto tenemos que entenderlo, porque sí, a veces se confunde con el hecho, no, como Dios sabía que él iba a ser bueno, iba a querer la primogenitura. O sea, Jacob quiso la primogenitura por la bendición que esto llevaba en sí. No lo quiso por los no, así voy a servir mejor al Señor y voy a estar más entregado. Él no quiso hacer eso. Y lo hizo a través de un engaño. Pero eso estaba dentro de los propósitos de Dios. Definitivamente, la hermana me dio un buen ejemplo. Saulo de Tarso. Dice que era un asesino de creyentes, de cristianos, de hermanos nuestros. Pero Dios decidió, a pesar de eso, elegir a este hombre. Ahora continuamos. ¿Sí quedó claro, hermana Patricia? Sí. Ya. Entonces, hermanos, como les decía, ¿por qué hay mucha controversia con esta doctrina? ¿Por qué? Porque es presentada como si de alguna manera se cuestionara la bondad y la gracia de Dios. Se ha hecho cientos de afirmaciones alarmantes en contra de esta doctrina que representan una gran cantidad de personas, incluso del mundo evangélico, por no poder entender la soberanía de Dios aún en nuestra salvación. Las anteriores semanas hemos visto que el hombre no tiene nada en absoluto que ofrecer para su propia salvación. Y eso ha quedado claro. Entonces, en eso tampoco. Ahora, esta doctrina, hermanos, es enseñada en toda la Biblia. Y muchas veces la podemos entender. El problema para muchos de nosotros es aceptarla. Y ahora yo tengo que reconocer que para muchos de nosotros, cuando digo esto, a mí me ha costado muchísimo. Yo les decía hace unas semanas, estas doctrinas me han costado muchísimo entenderlas. ¿Por qué? Porque muchas veces en mi propia perspectiva, yo actúo bajo mi propio criterio.
Y el Señor dice algo que es muy claro. En Isaías 55 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, dice Jehová. Dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y ahí está la clave. Dios tiene caminos y pensamientos que nosotros no vamos a poder entender. Y el hermano Alexis hace unas 2 semanas decía algo que realmente me hizo meditar. A veces intentamos intentamos explicar lo inexplicable. Hay cosas que realmente es mejor decir, hermanos, yo creo en esto. ¿Cómo funciona? No sé. No puedo explicarte porque no lo sé. Y ese es el detalle. Hay cosas que son difíciles de resolver, imposibles en todo caso. Hay una gran bendición cuando nosotros leemos el capítulo 11 de la carta de Pablo a los Romanos, en el cual en el versículo 33 al 36 dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y la ciencia de Dios. Él está haciendo como un poema. Esto para mí es como un poema. Dice, cuánta profundidad hay en la sabiduría y en la ciencia de Dios. Y dice, cuán insondables, cuán profundos, cuánta grandeza hay en sus juicios e inescrutables son sus caminos. Dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? Y Él nos da una pauta en estos versículos para poder bajar y tranquilizarnos y decir, Señor, gracias, porque sé que puedo confiar independientemente de la situación que esté atravesando. Dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? Y la pregunta es retórica, la respuesta es nadie. Dice, ¿o quién fue su consejero? ¿Quién le dijo, no, Señor, mejor haz así, no, te estás equivocando? ¿Quién? Dice, ¿o quién le dio a Él primero para que fuese recompensado? Porque de Él, y esto es importante, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y hermanos, esta exposición magnífica del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos hace entender la pequeñez que tenemos muchas veces nosotros en nuestros propios criterios. Nos hace entender que nosotros realmente no somos nada delante del Señor. Hermanos, la salvación, otra vez, nunca ha sido una cuestión de justicia, porque nadie se merece, nadie puede decir, Señor, mira qué bueno que soy, yo merezco ser salvado. O sea, no hay nadie que merezca esto. Y otra vez, si nosotros pidiéramos, Señor, haz justicia, si hiciera justicia el Señor, aquí no queda uno. Entonces, hermanos, debemos entender esto. Entonces, si la elección está arraigada en gracia pura, y Él muestra su gracia, hermanos, lo increíble de todo esto es que Él parece mostrar su gracia a los menos merecedores. 1 Corintios 1:26 dice lo siguiente, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois sabios. Miren cómo Pablo no tuvo pelos en la lengua. Dice que ustedes no son sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y la palabra que Pablo repite en estos versículos es, escogió Dios, escogió Dios, escogió Dios. Y no es que nosotros hayamos escogido a Dios, es Dios quien nos ha escogido. Cuando nosotros regresamos al pasado del pueblo judío y mirando las circunstancias que rodearon el nacimiento de los gemelos Jacob y Esaú, en el mundo antiguo, como les decía, era costumbre que el hijo mayor tuviera primero la herencia y una bendición patriarcal, así se llama, una bendición especial como hijo mayor. Pero en el caso de estos gemelos, Dios invierte los papeles, invierte el proceso, y la bendición no es para el mayor, sino para el menor. Dios hace como Él quiere. Y el punto que el apóstol Pablo explica aquí en Romanos 9, el que hemos leído, es que esta decisión no se basa en algo que hubieran hecho o de algo que ellos hubieran hecho cuando nacieran. El punto es que la decisión no solo se hace antes de su nacimiento, lo que es evidente y obvio, sino que Pablo detalla aquí que no se basa en que ellos hayan hecho bien o mal, sino que Pablo está usando esta ilustración para que podamos ver los propósitos de Dios, que son los que prevalecen. Dios tiene propósitos que nosotros no podemos entender. Así que de modo que no depende de nosotros, sino solo basa la decisión en su soberana voluntad. Ahora en el versículo 14 leemos estas palabras. ¿Qué diremos? Y hermanos, esto es precioso. Yo siempre digo, hermano, yo tengo una objeción.
Pero Pablo estaba así. Sabía que iba a haber objeciones. Y el Espíritu Santo yo creo que lo guió para que él pudiera adelantarse en los años para aquellos que estuvieran leyendo esto. Y agarra y dice, ahora en el versículo 14 leemos estas palabras. ¿Qué pues diremos después de todo lo que yo acabo de exponerles? Porque seguramente alguien decía, wow, no, esto es injusto. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Es como si Pablo estuviera diciendo, no se atrevan a pensar que Dios es injusto. No lo hagan, porque no hay injusticia en Dios cuando está haciendo esto. Porque siempre agarramos y decimos, no, es la justicia, no, esto es injusto. Es injusto que Dios elija a algunos para salvación y otros para condenación, como dice la Biblia. Ahora, es fascinante que Pablo haya podido adelantarse a esto. Entonces, él dice, esta metáfora que yo les he puesto, este ejemplo que yo les he puesto de Jacob y Esaú, que ustedes lo conocen bastante bien, es para que ustedes puedan entender de que Dios ejerce su soberana voluntad en la salvación. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces dice, no se atrevan a decir que pasa esto. No se atrevan a decir que Dios es injusto. Y aunque esto pueda sonar muy fuerte para algunos, hermanos, debemos recordar, y esto hace unos meses cuando estuvo el pastor Jorge respondiendo preguntas que se hacían, debemos recordar que estamos obligados a creer y predicar lo que dice la Biblia, la verdad expuesta en la palabra del Señor, no lo que quisiéramos que dijera. Estamos obligados a poder explicar y predicar y entender las verdades de la palabra del Señor. Y hay muchas verdades. Yo hablando con el hermano Patricio, que no está acá el día de hoy, yo le decía, hermano, yo no puedo explicarte. Él tenía muchas interrogantes. Le decía, hermano, yo no puedo explicarte, mi conocimiento no va más allá, pero creo que puedo descansar en el hecho de que Dios es soberano. Y Dios ha prometido que la obra que ha comenzado en mí la va a concluir hasta que Él venga. Y eso me da un descanso. Eso me da la libertad de poder caminar en Cristo, buscar hacer su voluntad y todos los días buscar la santidad de parte de Él. Entonces, hermanos, así que no importa cómo lo miremos, todavía estamos aquí luchando con el hecho de que una persona pueda recibir una bendición y la otra no. Y eso está basado en última instancia, como dijimos, en la voluntad de Dios mismo. Y aunque para muchos pueda no parecer correcto o no pueda parecer justo, Pablo dice, ni te atrevas a pensar que en esto no hay justicia. Pero hermanos, él no se queda así. Tan pronto como él habla de la gracia soberana que fue dada a Jacob por encima de Esaú, él se detiene y sigue exponiendo su caso. Y él dice, miren, pues Moisés dice, tendré, y él expone esto, ¿no? Dice, pues Moisés dice, recuerden lo que Moisés dijo hace muchísimos años. Dice, tendré, y son palabras del Señor, palabras de Dios, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré de quien yo me compadezca. Entonces aquí el apóstol recuerda a la gente que Moisés ya venía declarando esto muchos años atrás. Y esto, hermanos, es el derecho divino, es el derecho de Dios de ejecutar clemencia. Se llama clemencia ejecutiva cuando y donde Él lo desee. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él dice, yo tendré misericordia del que tenga misericordia, no a aquellos que cumplan cierta condición o ciertos rasgos o ciertas cosas buenas en ellos. Otra vez, vemos que la elección de Dios no tiene en muchos casos sentido. Si nosotros vemos en la historia, vamos a poner ciertos puntos para que esto quede un poco más claro. Dice que Dios decide elegir a un pueblo llamado Israel. Dice que Dios decide elegir de todos los hombres que había en la tierra, a un hombre llamado Abraham, y lo saca de un lugar que se llamaba Ur de los Caldeos, que era un lugar pagano, un lugar donde se dedicaban a la adivinación, a la astrología, a muchísimas cosas, pero Dios decide sacar a este hombre y hacerlo el padre de una gran nación. Esa es la razón por la que en el Salmo 105:43 dice, habla de Israel como sus escogidos. Salmo 135:4 dice, porque Jehová ha escogido a Jacob para sí. Porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Ahora, cuando hablamos de Israel, Deuteronomio 14:2 dice lo siguiente, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que seas un pueblo único entre todos los pueblos que están sobre la tierra.
Pero hermanos, no se queda ahí. Deuteronomio 7, 6 al 7 da una advertencia y pone las cosas en claro. Moisés dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y el versículo 7 dice lo siguiente: ojo, no porque vosotros, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Y ahora, hermanos, uno dice: ¿por qué Israel? Hoy vemos la situación de Israel. Dice que Jerusalén es uno de los lugares donde el homosexualismo está a flor de tierra. Pero si nos vamos a la historia, constantemente Dios está airado contra Israel, porque apenas los saca de la esclavitud, ellos comienzan a buscar otros dioses, comienzan a darse la vuelta. No hay otro pueblo como Israel que haya estado expuesto a tantas maravillas del poder de Dios. Él les dice: con mano poderosa los saqué de Egipto. Y uno se pregunta ahora: ¿por qué escogió a Israel? Pero él dice, hermana. Ya veíamos con Michel Gusto un documental sobre Moisés. Y él mismo no entendía por qué él. Si él no tenía el don del habla, era asesino, porque, o sea, él le costó mucho entender, y a su esposa le tocó muchas veces darle ánimo, ¿no? En sus dudas y también mostraban cómo Dios escogió ese pueblo para que él sacara a esa gente de ahí. Y esas personas habían sido esclavos, pero eran no esclavos al nivel que uno entiende, sino esclavos. Sí, o sea, para ellos espiritualmente eran esclavos. Y él cogió a todas esas personas que estaban mal, que estaban sometidas, o sea, no fueron personas que espiritualmente estaban bien, sino que venían mal. Y él escogió a esas personas para sacarlas de ahí. Y nunca se entendió por qué, así era, y a ellos les costó mucho a ellos mismos entender y creer en lo que estaba pasando, a pesar de que veían que el mar se dividió, que, o sea, todo lo que vieron ellos les costó mucho entenderlo. Y es así, hermanos. Y es así, ni siquiera, hermanos, tenemos que ir a la vida de Moisés. Mira tu vida. Cuando yo miro la mía, hermanos, yo he caído muchísimas veces de rodillas, llorando al Señor y diciendo: ¿por qué? ¿Qué viste en mí? ¿Qué viste en mí? Y yo alguna vez les decía, en broma y en serio: hermanos, si ustedes me hubiesen conocido hace muchos años, estoy seguro que ninguno me hubiese dirigido la palabra, por lo menos. Hermanos, el Señor nos sacó de la inmundicia del pecado. El Señor nos sacó y nos eligió. Y estos versículos que leímos en Romanos justamente, o en 1 Corintios, 1:26, nos hablan acerca de que lo vil del mundo, lo despreciado del mundo, eso es lo que escogió Dios, aquello que fue desechado, para avergonzar, dice, a los sabios. Pero hermanos, ¿qué mérito hay en nosotros? Únicamente. Y en estos versículos Dios dice que por mi voluntad propia, por mi libre albedrío, por mi libre posibilidad de hacerlo, lo he hecho. Y no es que, y lo entendemos en la soberanía y en lo que decía la hermana Patricia, en el conocimiento previo de las cosas, tranquilamente Dios hubiese elegido un mejor pueblo, mejores hombres, y no hubiese elegido lo que ha elegido. ¿Pero de dónde? A veces uno dice: ¿de dónde? Si todos estamos contaminados con el pecado, si todos nacemos en pecado. Pero esto, hermanos, no simplemente queda en el Antiguo Testamento. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, nosotros tenemos este mismo tipo de lenguaje cuando Dios se refiere a la iglesia, cuando se refiere a estos hombres y mujeres indignos como tú y como yo, que hemos sido salvados por la misericordia y la gracia de Dios. Y habla en estos términos. Por ejemplo, en Mateo 24, el Señor Jesús está hablando, Mateo 24, y está hablando acerca de los días postreros y la segunda venida. 24, el versículo 22 dice: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Dice: mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y aquí hay un término que describe a los creyentes: son elegidos, los llamados, los escogidos, los seleccionados. Son palabras sinónimas. Cuando nosotros entendemos esto, se refiere a cada uno de nosotros. 2 versículos después, versículo 24, dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Entonces aquí no se les llama creyentes, no se les llama cristianos, sino se les llama escogidos. Versículo 31 del mismo capítulo:
y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Hermanos, qué esperanza que independientemente de donde estemos, Dios va a juntarnos para llevarnos allá en su presencia. Y eso es un privilegio, hermanos. Lucas 18:6, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Hermanos, ese es el Dios que tenemos, ese es el Dios en el que nosotros creemos. Otra vez, de regreso, hermanos, a la carta de Romanos. Quiero leerles algunos versículos del capítulo 8. Y estamos leyendo la Biblia, hermanos, para que esto no tenga lugar a dudas, para que no haya nada que nos pueda hacer variar en esto. Gracias, hermano, muy amable. Que nada que nos pueda hacer variar en todo lo que estamos viendo. Capítulo 8, versículo 28 en adelante, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito. ¿A propósito de quién? Al propósito de Dios son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que sea Él primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermanos, Pablo habla de un pasado, de un presente y de un futuro. Todavía no estamos glorificados, todavía no estamos allá en la gloria. Pero ya Pablo habla acerca de la seguridad de que un día estaremos allá en la presencia del Señor. Aquellos que somos salvos, aquellos que somos creyentes, parte de la familia de Dios, quienes hemos sido redimidos y regenerados y reconciliados con Dios, un día estaremos allá en la presencia porque pertenecemos a ese grupo singular, ese grupo particular de aquellos que han sido elegidos por Dios. Más adelante, versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dice, Dios es el que justifica. Por si quedaban dudas, dice, Dios es el que justifica. Dios es el que te hace justo. A través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, Dios nos pasa a un estado totalmente diferente. Los creyentes, entonces, son personas a quienes Dios ha escogido para que le pertenezcan a Él. Entonces, cuando entendemos esto, entendemos que Dios nunca fue injusto en no elegir a Esaú. Y nunca fue injusto en poder elegir a los suyos para salvación y a otros vasos preparados, como dice la palabra del Señor, para perdición. Pablo, en el versículo 16 de Romanos, empieza de la siguiente manera, reforzando lo que acabamos de decir. Dice, así que, y esta frase es más o menos como por tanto, está sacando la conclusión de todo lo que había expuesto. Dice, por tanto, le está llegando a la conclusión, dice, así que entonces no depende, y escuchen bien, dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Entonces, hermanos, esto es claro. Pablo destroza la voluntad humana como base para la elección soberana de Dios. Dios, otra vez, en otras palabras, Dios no elige por su soberana voluntad a aquellos que han hecho algo para ser elegibles. La única base que podemos encontrar según las Escrituras es que la salvación se basa en la voluntad y se basa en el libre albedrío, pero se basa en la voluntad y el albedrío de Dios. Únicamente se basa en la soberanía de Dios. Pablo enseña en otro libro de la Biblia, según el puro afecto de su voluntad. Esas son palabras de Pablo, hablando de Dios. El puro afecto de su voluntad. Ahora, si usted me pregunta por qué estoy seguro de esto, es porque he creído en Cristo, porque soy parte de esto. Y hermanos, aquí yo quiero ser enfático y decirles, hay muchas cosas que seguramente no las vamos a alcanzar a entender. Si yo te pregunto, hermano, explícame la Trinidad. Hermanos, este es un debate que ha habido un tratar de explicación por los siglos, por muchos años. O si yo te digo, hermano, a ver, explícame, ¿cómo es que Jesús fue 100% Dios y 100% hombre? Yo lo entiendo, pero no lo sé explicar, no sé cómo.
Si algo es 100%, jamás va a poder ser 101%. ¿Cómo? Explícame cómo Jesús nació de una virgen sin la intervención de un ser humano. ¿Cómo fue esa concepción? Hermanos, y con estas cosas que yo les estoy diciendo, tal vez no me estoy saliendo del tema, sino lo que quiero que nosotros podamos entender otra vez, que hay muchas cosas que no las vamos a poder responder al 100%. Hay cosas que únicamente pertenecen al Señor. Dice que el Señor ha revelado lo suficiente, lo que ha querido revelar. Pero eso que ha revelado es suficiente para que nosotros podamos llegar allá a su gloria. Y en eso podemos descansar. Podemos tener muchísimas preguntas, podemos rompernos la cabeza teniendo muchas interrogantes. Pero hermanos, debe haber una tranquilidad en nosotros, en que únicamente es en la voluntad y el libre albedrío de Dios que descansa nuestra salvación. Amén. Hermanos, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Alguien? Hermanos, los veo con más interrogantes que con... Pero el linaje de Saúl también al final se salva, ¿no? Porque los hermanos después se abuelan. Hablamos del linaje. ¿Quiénes son los descendientes de Saúl? Los que hicieron el mal después. El hijo de la promesa era Jacob. Y aunque había Dios hizo una cierta promesa, los árabes, en realidad los árabes, y hay un pueblo en específico que no me viene a la mente. No me viene a la mente. Pero hermana, hay algo que yo quiero ser enfático en esto y debemos entenderlo. La Biblia dice, estamos hablando de salvación, ojo, estamos hablando de salvación. No es que no hayan persistido, hay personas que por muy malas que sean, pueblos por muy malos que sean, aún continúan. Cuando decimos que estamos hablando de salvación, estamos hablando que la Biblia nos dice que el único camino para llegar a Dios es Cristo. No importa si has nacido en Israel, no importa si eres del pueblo árabe, no importa si eres latino, no importa de dónde. Si tú no has puesto tu fe en Cristo para arrepentimiento, entonces, lastimosamente, no hay salvación para ti. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, eso debe quedar claro en nosotros, independientemente del linaje. ¿Se acuerdan cómo decían los israelitas? Decían, nosotros somos hijos de Abraham, venimos del linaje de Abraham. Y Pablo les corta de una vez las alas. Les dice, la verdadera circuncisión se encuentra en Cristo y no en la circuncisión hecha en carne. Amén. ¿Algo más, hermanos? ¿Nada? Tienen la última oportunidad. Hablen ahora o callen para siempre. Solamente, hermanos, digamos que estos son, solamente quiero aportar algo. Estos son doctrinas demasiado, digamos, difíciles de entender debido a nuestra naturaleza humana. Nosotros siempre, de alguna manera, queremos tener como el control de las cosas. Pero, digamos, hermano, que ¿cómo sé que eres un escogido de Dios? Porque estás aquí, porque estás perseverando, porque estás luchando contra tu pecado, porque estás buscando la santificación, porque estás amando la verdad. Tú puedes creer en tu cabeza que tú has venido aquí por tu voluntad propia y que tus pies te trajeron a este lugar hoy, pero realmente Dios desde la eternidad te amó y por eso estás amando esta verdad. Porque hay gente que no ama esta verdad, gente que está sentada con nosotros a escuchar la verdad, pero no la aman como nosotros, porque nosotros hemos sido amados por el Señor. Así que, ¿cómo sabemos? Hay gente que acusa, digamos, estas doctrinas y dice, bueno, ustedes son entonces elegidos y entonces ustedes pueden vivir como quieran. Eso es falso y es erróneo. Los elegidos de Dios vivirán como hijos de Él. Si alguien afirma ser un elegido de Dios y vive contrario a esa verdad, jamás puede ser un escogido de Él. Acuérdense, hermanos, que aunque creemos en todas estas doctrinas, tenemos el hecho de que la gente que va a ir al cielo es gente que se está esforzando por estar allí. Y eso no tiene ningún tipo de contradicción a esta verdad. La gente que va a estar allí con el Señor es gente que ha luchado por estar allí con Él. Haz todo como si todo dependiera de ti, pero descansa completamente en Él. Amén. Descansa como si todo dependiera de Él. Amén. Amén, hermanos. Hermanos, nos vamos a poner... hermana, ¿quieres preguntar algo? Cuéntanos. Bueno, siempre es, por lo que he sabido, sé que hay cosas que pueden hacer que podamos perder la salvación. Pero esa es mi interrogante, que si en realidad nosotros podemos llegar a perder la salvación.
La pregunta, muy buena pregunta, y ya le hemos respondido en algún momento, pero voy a tratar de ser bien claro. O sea, cuando nosotros hemos comenzado a ver todo esto, y lo hemos dicho siempre, la salvación, por lo que acabamos de ver, la salvación, ¿quién elige? Dios. ¿Quién sostiene? Dios. ¿Quién te llama? Dios. ¿Quién dice que te va a llevar hasta el final? Dios. Ahora hay una responsabilidad humana, por supuesto. O sea, hay muchos que, era lo que decía el hermano Daniel, hay muchos que nos llaman como salvos, siempre salvos. Piensan que nosotros somos salvos y ya. O sea, el Señor me ha elegido, así que puedo pecar. ¿Se acuerdan? Pablo les dice a los romanos, les dice, sean los chistosos. ¿Cómo es eso de que al Señor le gusta perdonar y a nosotros nos gusta pecar? Así que pequemos. Pablo les dice, de ninguna manera. De ninguna manera. Y hermanos, ¿qué es lo que pasa? La salvación está segura en Cristo. Eso lo hemos visto. Hay un precioso capítulo, 2 preciosos capítulos en la Biblia. Pero 2 preciosos capítulos que nos hablan con mucha claridad acerca de esto. Que son el capítulo 10 de Juan y el capítulo 17 cuando el Señor hace una oración. El capítulo 10 de Juan dice que nosotros estamos seguros en Cristo. Hay una seguridad en Él. Dice, no he perdido a ninguno, dice el Señor, de los que tú me has dado, no he perdido a ninguno. Pero hay otro pueblo todavía que tiene que venir, refiriéndose a cada uno de nosotros. Te pido también por ellos. Hermanos, estamos seguros en Cristo. Ahora, lo que sí tengo que hacer énfasis es de que no es que se pierda la salvación. Muy posiblemente nunca hayas tenido la salvación. Si tú estás viviendo como cualquier pagano, por decirlo así, muy posible que tú nunca hayas tenido la salvación. Aunque visite la iglesia. Y hemos puesto este ejemplo hasta el cansancio. Hermanos, no todo el que entra en un garaje es un auto, ni todo el que entra en una iglesia es un cristiano. Y eso debemos estar muy conscientes. Hay un versículo, y yo les decía, hay un versículo que es muy claro. Apartaos de mí, nunca os conocí, pero Señor, acuérdate, nosotros hicimos milagros, echamos fuera demonios, nosotros llegamos temprano a la iglesia, estuvimos 10:30 todos los domingos, trajimos la fica. Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Hermanos, este es un tema de poder entregar nuestra vida a Cristo y poder vivir como Él ha dejado que vivamos en su palabra. Si tú estás haciendo eso, te estás esforzando, como decía el hermano Daniel, si te estás esforzando por tu santidad, si eventualmente pecas y ese dolor, hay un dolor en ti por el pecado y vas constantemente delante del Señor, muchas veces, a veces vamos, Señor, otra vez perdóname, otra vez en lo mismo, ¿cómo le hago? Si hay ese dolor, tú puedes entender que Dios te ha elegido. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está haciendo una obra interna que tú no te das cuenta. No podemos no crecer espiritualmente cuando estamos expuestos a la palabra del Señor y cuando tenemos una relación íntima con Dios. Eso no puede pasar. Es antinatural. ¿Ven?